Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos el capítulo 11 del libro rojo de Carl Jung explicado. El capítulo 11 se titula Resolución y es el final de lo que Carl Jung llama el libro primero. A partir de aquí, ya en el libro segundo, vamos a entrar en muchos mundos mágicos. Hasta aquí, en este libro primero, lo que ha ocurrido en el libro de Carl Jung es el proceso que él nos ha ido explicando a través de sus notas, de sus sueños, de sus visualizaciones, de sus visiones, de la entrega, las dudas, el cuestionamiento, la aparición de los seres, la charla con ellos, la charla con su alma, las visitas al desierto, las contradicciones, la revisión, y acaba el capítulo primero con lo que llama la resolución. Lo vamos a revisar y a partir de aquí empezaremos ya con el libro Secundus o segundo. Y dice así: resolución. En la tercera noche me atrapó una profunda nostalgia de continuar viviendo el misterio. Grande era en mí el conflicto entre la duda y el deseo, pero repentinamente vi que me encontraba en una colina empinada en una zona desértica. Es un día claro y pristino. A una gran altura diviso arriba mío al profeta. Su mano hace un movimiento de rechazo y desisto de mi decisión de ascender. Aguardo mirando hacia arriba. Observo. A la derecha está la noche oscura. A la izquierda, el día claro. La roca separa el día y la noche. Sobre el lado oscuro yace una gran serpiente negra. Sobre el lado claro, una serpiente blanca. Ávidas de lucha, enfrentan sus cabezas. Elías se encuentra sobre ellas en lo alto. Las serpientes se abalanzan una en contra de otra y surge una terrible lucha. La serpiente negra parece ser más fuerte, la blanca retrocede. Se alzan grandes nubes de polvo desde el lugar del combate. Pero veo que la serpiente negra se repliega nuevamente. La parte delantera de su cuerpo se ha vuelto blanca. Ambas serpientes se enroscan y desaparecen. Una en la luz, la otra en la oscuridad. Elías pregunta: ¿qué has visto? Yo respondo: vi la lucha de dos serpientes poderosas. Me pareció que la serpiente negra iba a superar a la blanca, pero, ya ves, la negra se retiró y su cabeza y la parte delantera de su cuerpo se habían vuelto blancas. ¿Comprendes eso?, dijo Elías. Lo he pensado, pero no lo puedo comprender. ¿Quiere decir que el poder de la luz buena es tan grande que incluso lo oscuro se le resiste es iluminado por ella? Elías asciende ante mí hacia la altura, hacia una gran altura. Yo lo sigo. En la cima llegamos a una muralla de enormes bloques apilados, en un muro erigido en forma circular alrededor de la cima. Adentro hay un gran patio y en el medio se encuentra un importante bloque rocoso, como un altar. Sobre esta piedra se encuentra el profeta y dice: este es el templo del sol. Este espacio es un cuenco que reúne la luz del sol. Elías desciende de la piedra, su figura se achica en el descenso hasta hacerse enana y volverse poco parecida a él mismo. Pregunto: ¿quién eres? Soy Mime y quiero mostrarte los manantiales. La luz reunida se convierte en agua y fluye en muchos manantiales desde la cima hacia los valles. Se hunde en una grieta del peñasco. Yo lo sigo hacia abajo a una cueva oscura. Oigo el murmullo de un manantial. Oigo desde abajo la voz del enano. Aquí están mis fuentes. Sabio se vuelve quien bebe de ellas. Pero yo no puedo llegar hasta abajo. Me siento vacío. Abandono la cueva y camino dubitativo de un lado a otro en la explanada del patio. Todo me parece extraño e incomprensible. Aquí todo es solitario y sepulcralmente silencioso. El aire es claro y fresco como las más altas cumbres. Una luz solar fluye maravillosamente por todas partes y me rodea el gran muro. Ahí, sobre las piedras, se arrastra una serpiente. Es la serpiente del profeta. ¿Cómo llega del inframundo al supramundo? La sigo
y veo cómo se arrastra hacia el muro. Me siento raro. En efecto, ahí se encuentra una pequeña casa con una sala de columnas diminuta, incrustada en el peñasco. La serpiente se vuelve infinitamente pequeña. Siento como yo también me encojo. Los muros se hacen más altos hasta convertirse en enormes montañas. Y veo. Estoy abajo, en el fondo del cráter, en el inframundo, y estoy parado ante la casa del profeta. Él sale por la puerta de su casa. Y yo pregunto, noto, Elías, que me has hecho ver y experimentar toda clase de curiosidades antes de que yo pudiera venir hoy a ti. Sin embargo, admito que todo me resulta oscuro. Tu mundo se me presenta hoy bajo una nueva luz. Recién me parecía como si estuviera separado por distancias estelares de tu lugar, a donde sin embargo hoy deseaba llegar. Pero mira, parece ser uno y el mismo lugar. Elías, estabas demasiado ávido de venir aquí. No soy yo quien te ha engañado, tú mismo te has engañado. No ve bien el que quiere ver, mides demasiado, te has vuelto presuntuoso. Es cierto, contesto, anhelaba intensamente llegar a ti para percibir lo vasto. Salomé me ha espantado y llevado a la confusión, me mareé. Pues lo que dijo me pareció tremendo y como una locura. ¿Dónde está Salomé? Elías, qué impetuoso eres. ¿Qué te atañe? Acércate al cristal y prepárate en su luz. Una corona de fuego irradia alrededor de la piedra, me atrapa el miedo. ¿Qué veo? El burdo botín de campesino, el pie de un gigante que aplasta una ciudad entera. Veo la cruz, veo cuando lo descienden de la cruz. El lamento, qué atormentadora es esta contemplación. No quiero más. Veo el niño divino, en la mano derecha la serpiente blanca y en la mano izquierda la serpiente negra. Veo la montaña verde. A continuación la cruz de Cristo y torrentes de sangre fluyen desde la cima de la montaña. No puedo más, es intolerable. Veo la cruz y encima de Cristo, en su última hora y tormento, al pie de la cruz se enrosca la serpiente negra, se ha entrelazado en mis pies. Estoy cautivado y extiendo los brazos. Salomé se acerca, la serpiente se ha enroscado en todo mi cuerpo y mi rostro es el de un león. Salomé dice, María fue la madre de Cristo, ¿entiendes? Yo respondo, veo que un terrible e incomprensible poder me fuerza a emular al Señor en su último tormento. Pero, ¿cómo podría atreverme a llamar a María mi madre? Salomé, tú eres Cristo. Estoy parado con los brazos extendidos como un crucificado, mi cuerpo estrecha y atrozmente enroscado por la serpiente. Tú, Salomé, dices que yo soy Cristo. Me parece como si estuviera solo sobre una montaña alta con los brazos rígidamente extendidos. La serpiente comprime mi cuerpo con sus terribles anillos y la sangre corre en manantiales desde mi cuerpo, descendiendo a los costados de la montaña. Salomé se inclina a mis pies y los vuelve con su cabello negro. Yace durante largo tiempo así. Luego exclama, veo luz. Realmente ella ve, sus ojos están abiertos. La serpiente cae de mi cuerpo y queda abatida en el suelo. Camino por encima de ella y me arrodillo a los pies del profeta, cuya figura resplandece como una llama. Elías dice, tu obra aquí está cumplida. Vendrán otras cosas. Busca infatigablemente y, sobre todo, escribe fielmente lo que ves. Como veréis, las visiones de Carl Jung de verdad son alucinantes. Y aquí tenéis la prueba de que Elías, en esa visión que él está teniendo, le está diciendo que escriba y tome nota de lo que ve, con todo detalle, fielmente. Salomé mira en éxtasis hacia la luz que irradia el profeta. Elías se transforma en una llama potente que brilla con blancura. La serpiente se recuesta alrededor de su pie como paralizada. Salomé se arrodilla ante la luz en una devoción maravillosa. Brotan lágrimas de mis ojos y corro hacia afuera en la noche como uno
que no participa de la magnificencia del misterio. Mis pies no tocan el suelo, esta tierra, y me parece como si me deshiciera en el aire. Mi nostalgia me condujo al día extremadamente claro, cuya luz es el opuesto al espacio oscuro del prepensar. El contraprincipio es, como creo entender, el amor celestial, la madre. La oscuridad que rodea el prepensar parece provenir del hecho de que tiene lugar en forma invisible en el interior y en la profundidad. La claridad del amor, sin embargo, parece venir del hecho de que el amor es vida visible y acción. El amor es vida visible y acción. Mi placer estaba con el prepensar y allí tenía su alegre jardín rodeado por la pura oscuridad y la noche. Descendía mi placer, pero ascendía mi amor. Mi placer estaba en el prepensar y allí tenía su alegre jardín rodeado por la pura oscuridad y la noche. Descendía mi placer, que era el prepensar, pero ascendí a mi amor. Aquí tenéis un juego de palabras magnífico, donde Carl Jung se aleja del intelecto, de la mente pensante, para potenciar el amor. Veo a Elías en lo alto por encima de mí. Eso muestra que el prepensar está más cerca del amor que yo, el hombre. Antes que yo ascienda al amor, tiene que cumplirse una condición, la cual se presenta como la lucha entre las dos serpientes. A la izquierda está el día, a la derecha la noche. Claro es el reino de la luz, oscuro el reino del prepensar. Ambos principios se han separado rigurosamente, incluso son enemigos uno del otro y han adoptado figura de serpiente. La figura de la serpiente alude a la naturaleza demónica de ambos principios. Reconozco en esta lucha la repetición de aquella visión, donde veía la lucha entre el sol y la serpiente negra. En aquel entonces, la luz amante se extinguió y la sangre comenzó a correr. Esta fue la gran guerra. No obstante, el espíritu de la profundidad quiere que esta guerra sea comprendida como una discordia en la propia naturaleza de cada hombre. Pues tras la muerte del héroe, nuestro impulso vital no pudo emular nada más, y así fue a la profundidad de un hombre cualquiera e incitó la terrible discordia entre los poderes de la profundidad. Al prepensar es ser individual, el amor es ser en conjunto. El prepensar es, repito, ser individual. El amor es ser en conjunto. Ambos se necesitan y, sin embargo, se matan mutuamente. Como los hombres no saben que la discordia está en su propio interior, se vuelven locos y uno le echa la culpa de la injusticia al otro. Si la mitad de la humanidad no tiene razón, entonces cada hombre no tiene razón en una mitad. Sin embargo, él no ve la discordia en su alma, que por cierto es la fuente de la desgracia externa. Si estás irritado en contra de tu hermano, entonces piensa que estás irritado en contra del hermano en ti, es decir, en contra de aquello en ti que es semejante a tu hermano. Por el hecho de ser hombre eres parte de la humanidad y por eso participas del total de la humanidad, como si fueras la humanidad entera. Cuando subyugas y matas a tu prójimo que conspira en tu contra, matas también a aquel hombre en ti y así has asesinado una parte de tu vida. El espíritu está muerto, el espíritu de este muerto te persigue y no te deja estar contento con tu vida. Necesitas tu gracia para vivir al otro lado. Si me entrego al principio puro, entonces piso sobre un lado y me vuelvo unilateral. Por eso, mi prepensar en el principio de la Madre Celestial se convierte en un horrible enano que habita en una cueva oscura, tal como no nacido en el útero. Tú no lo sigues, aun cuando te dice que podrías beber sabiduría de su fuente. Sin embargo, el prepensar se te aparece allí como astucia enana, falsa y nocturna. Así como a mí se me aparece allá abajo la Madre Celestial como Salomé. Lo respectivamente ausente en el principio puro se manifiesta como serpiente. El héroe aspira a lo más extremo del principio puro y por eso sucumbe finalmente a la serpiente. Si vas hacia el pensar, lleva tu corazón contigo. Si vas hacia el amor,
lleva tu cabeza contigo. Vacío es el amor sin pensar, hueco el pensar sin amor. La serpiente acecha detrás del principio puro. Por eso me sentí vacío hasta que encontré a la serpiente, que enseguida me condujo al otro principio. Durante el descenso me encojo. Grande es quien está en el amor, pues el amor es la acción presente del gran Creador, el instante presente del devenir y el perecer del mundo. Poderoso es quien ama, mas quien se aleja del amor se siente poderoso. En tu prepensar reconoces la nulidad de tu ser actual como la del punto más pequeño entre la infinitud de lo pasado y de lo venidero. Pequeño es el pensante, grande se siente cuando se aleja del pensar, mas cuando hablamos de la apariencia es al revés. A quien está en el amor la forma le resulta un obstáculo menor. Repito, a quien está en el amor la forma le resulta un obstáculo menor. Sin embargo, su contorno termina con la forma que le fue dada. A quien está en el pensar, la forma le resulta insuperable y alta como el cielo. No obstante, ve en la noche la diversidad de los innumerables mundos y su ciclo interminable. Quien está en el amor es un cuenco lleno y rebosante y aguarda el dar. Quien está en el prepensar es profundo y hueco y aguarda la cumplimentación. El amor y el prepensar están en uno y el mismo lugar. El amor no puede ser sin el prepensar y el prepensar no puede ser sin el amor. El hombre siempre está demasiado en uno o en el otro. Esto está relacionado con la fuerza humana. Los animales y las plantas parecen tener lo suficiente en todas sus partes. Solo el hombre oscila entre demasiado y demasiado poco. Oscila aquel que está inseguro de cuánto tiene que dar aquí y cuánto allá, aquel cuyo saber y poder son insuficientes, y aquel que aún así tiene que hacerlo él mismo. El hombre no solo crece desde sí mismo, sino que también es creador desde sí mismo. El Dios se manifiesta en él. La esencia humana es poco habilidosa para la divinidad, y por eso el hombre oscila entre lo demasiado y lo demasiado poco. El espíritu de este tiempo nos ha condenado a la prisa. Ya no tienes nada futuro y nada pasado cuando sirves al espíritu de este tiempo. Necesitamos la vida de la eternidad. En la profundidad albergamos futuro y pasado. El futuro es viejo y el pasado joven. Tú sirves al espíritu de este tiempo y crees que puedes escapar del espíritu de la profundidad. No obstante, la profundidad no se retorna más y te forzará al interior del misterio de Cristo. Corresponde a este misterio que el hombre no se redima a través del héroe, sino que él mismo se convierta en un Cristo. El ejemplo de los santos vivido previamente nos enseña esto simbólicamente. Mal que viene, mal ve quien quiere ver. Mal ve quien quiere ver. Este fue mi querer que me engañó. Este fue mi querer que provocó la gran discordia de los démones. Por lo tanto, no he de querer. He intentado realizar mi querer una y otra vez tan bien como podía, y así satisfice todo lo que aspiraba en mí. Al final encontré que en todo eso me quería a mí mismo, pero sin buscarme a mí mismo. Por eso no quise buscarme más fuera de mí, sino en mí. Entonces quise comprenderme a mí mismo y luego quise continuar sin saber lo que quería. Y así caí en el misterio. Por lo tanto, ¿no he de querer más? Vosotros quisisteis esta guerra. Eso está bien, sí. Por cierto, no la quisierais, el malestar de esta guerra sería pequeño. Mas con vuestro querer engrandecéis el malestar. Si no lográis hacer de esta guerra el malestar mayor, nunca aprenderéis a superar la acción violenta y el combatir fuera de vosotros. Por eso está bien, si queréis, este enorme malestar de todo corazón. Sois cristianos y seguidores de héroes y esperáis redentores que hayan de tomar por vosotros el tormento sobre sí y que, por cierto, hayan de ahorrarles el Gólgota. Así, vosotros os levantáis un monte Calvario que cubre toda Europa. Si lográis hacer de esta guerra un malestar terrible y arrojar innumerables víctimas en esta cima, está bien, pero eso dispone a cada uno de vosotros a sacrificarse a sí mismo, pues como yo, así os acercáis al acabamiento del misterio de Cristo. Ya estáis sintiendo el puño de hierro en la nuca. Este es el comienzo del camino, cuando la sangre, el fuego, los gritos de socorro
llenen este mundo, reconoceos en vuestras acciones, bebed los sangrientos horrores de la guerra hasta saciaros, saturaros de matar y de destruir. Entonces vuestros ojos se abren al hecho de que sois vosotros mismos los que lleváis tales frutos. Estáis en camino si queréis todo esto. El querer crea encandilamiento y el encandilamiento conduce al camino. ¿Hemos de querer el error? Tú no debes quererlo, sino que querrás aquel error que tomas por la mayor verdad, tal como lo han hecho los hombres de antaño. Es importante, en estas referencias que hace de la guerra, recordar que se refiere a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Él tuvo visiones previas al estallido de la guerra y todo lo que vino después, que fue terrorífico. El símbolo de cristal significa la ley inalterable del acontecimiento que deviene de sí mismo. En este núcleo ves lo venidero. Yo vi algo terrible e inasible. Esto fue en la noche del día de Navidad de 1913. La guerra empezó en el 14. Vi la bota campesina, el signo del espanto de la guerra de los campesinos, de la hoguera y de la sangrienta crueldad. No supe interpretar este signo de otra manera que no fuera como el hecho de que algo sangriento y espantoso nos esperaba. Vi el pie de un gigante que aplastaba una ciudad entera. ¿Cómo podía interpretar este signo de otra manera? Vi que aquí comenzaba el camino al autosacrificio. Todos estarán terriblemente arrebatados por los grandes sucesos y en el encandilamiento querrán comprenderlos como sucesos externos. Es un acontecimiento interno. Ese es el camino hacia la realización del misterio de Cristo, pues los pueblos aprenden el autosacrificio. Que el espanto se torne tan grande que el ojo de los hombres pueda volverse hacia el interior, que su querer ya no busque más el sí mismo en otros, sino en sí mismo. Lo vi, sé que este es el camino. Vi la muerte de Cristo y vi su lamento. Sentí el tormento de su morir, del gran morir. Vi un Dios nuevo, un muchacho que doma los demones en su mano. El Dios sostiene los principios separados en su poder, los reúne. El Dios deviene a través de la unificación de los principios en mí. Él es su unificación. Es importante entender cómo va procesando las visiones que tiene. En cada capítulo, él inicia con la visión que ha tenido, que a veces es muy alegórica, y luego nos da su explicación o su interpretación. Si quieres uno de estos principios, entonces estás en uno, pero lejos de ser otro. Si quieres ambos principios, el uno y el otro, entonces provocas la discordia de los principios, pues no puedes querer ambos a la vez. De ahí surge la necesidad de que aparezca el Dios. Él toma en la mano tu querer en discordia, en la mano de un niño cuyo querer es simple y está más allá de la discordia. No puedes aprenderlo, solo puedes devenir en ti. No puedes quererlo, Él te quita el querer de la mano y se quiere a sí mismo. Quiérete a ti mismo, eso conduce al camino. Mas en el fondo te horrorizas de ti mismo, por lo cual prefieres correr hacia todo lo otro antes que hacia ti mismo, hacia lo externo. Vi la montaña del sacrificio y la sangre corría a torrentes por sus laderas. Cuando vi cómo el orgullo y la fuerza llenaban a los hombres, cómo la belleza irradiaba de los ojos de las mujeres, cuando se desató la gran guerra, entonces supe que la humanidad estaba en camino del autosacrificio. El espíritu de la profundidad ha tomado a la humanidad y le impone el autosacrificio. No busquéis la culpa aquí o allá. El espíritu de la profundidad arrebató el destino de los hombres tal como arrebató mi destino. Él conduce a la humanidad por la corriente de sangre hacia el misterio. En el misterio del hombre mismo se convierte en los dos principios, el león y la serpiente. Tiene un componente triste, este relato, visionario, porque todo lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, que fue brutal, que vino la Segunda, más guerras civiles y otras por todo el mundo, nos dicen cómo nos cuesta al hombre entender esto. Y seguimos todavía, y seguimos. Porque yo también quiero mi ser otro. Tengo que convertirme en un Cristo. Soy convertido en Cristo, tengo que padecerlo. Así fluye la sangre redentora.
Por el autosacrificio, mi placer se transforma y sobreviene en su principio superior. El amor es evidente, pero el placer es ciego. Ambos principios son uno en el símbolo de la llama, los principios que despojan de la forma humana. El misterio me mostró, en la imagen, lo que luego habría de vivir. No poseía ninguno de aquellos bienes que me mostraba el misterio, sino que aún tenía que adquirirlos todos. Y aquí, con esta visión, cerramos el libro primero, el libro rojo de Carl Jung, y nos preparamos para el Liber Secundus, o libro segundo, que comenzará con un titular que se llama Las imágenes de lo errante. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día y disfrutar de estas visiones importantes de Carl Jung, uno de los grandes maestros y psiquiatras de la historia de la humanidad. Un abrazote.